Queridos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Filipenses. Retomamos nuestra exposición de esta preciosa carta del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de Dios en Filipos. Y vamos a leer desde el verso 12 al 18 del capítulo 2. Filipenses 2, versículos 12 al 18. Escuchemos atentamente la palabra del Señor. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido ni he trabajado en vano. Al contrario, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. De igual modo, gócense también ustedes y regocíjense conmigo. En nuestro último sermón en Filipenses abordamos los versículos 5 al 11 de este capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos presentó el ejemplo de Cristo, el Rey humilde, para llamarnos, para exhortarnos al servicio desinteresado y sacrificial por los demás. Y el texto que nosotros tenemos delante de nosotros es la continuación de todo esto anterior. Y eso se ve claramente por la conjunción griega que ha sido traducida en nuestras Biblias como de modo que, o también podríamos traducir por lo tanto. Y ahí obviamente estamos entendiendo que lo que Pablo está haciendo aquí es concluir todo lo que ya ha señalado anteriormente. Fíjense que lo que Pablo nos está diciendo es lo siguiente: ver a Cristo de esta manera, ver a Cristo como el Rey humilde, como el Rey que se sacrificó por nosotros, nos va a llevar a algunas consecuencias, va a traer para nosotros, para nuestra vida, algunas implicaciones. Ver a Jesús, tal como Pablo lo ha presentado hasta aquí, debería cambiarnos a cada uno de nosotros. Siempre hay un de modo que, siempre hay un por lo tanto, con cada destello de la belleza, de la gloria, de la gracia de la persona y obra del Señor Jesucristo. Y en particular, en nuestro texto, hay tres cosas que nos muestran cómo ver a Cristo de esta manera produce un cambio en nosotros. Por lo tanto, el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es el siguiente: ocúpense en su salvación. Ocúpense en su salvación. Y lo primero que hace Pablo es destacar la obediencia. La obediencia. Fíjense que Pablo apela aquí a su relación y al conocimiento que tiene de los filipenses. Les dice: de modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Para Pablo, estos hermanos, estos filipenses, esta iglesia en Filipos, eran sus amados. Eran sus amados. El apóstol tenía un profundo afecto, un profundo amor por ellos. Realmente, podríamos decir, los tenía en su corazón. Por lo tanto, esta exhortación que ahora les presenta está enmarcada, está caracterizada por el gran amor que Pablo tiene por ellos. Pero además, Pablo
menciona aquí el conocimiento personal que él tiene de la obediencia de los filipenses. Por eso dice, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué está haciendo Pablo? Está diciendo que los filipenses se han caracterizado por ser cristianos obedientes, por ser hombres y mujeres de Cristo que han obedecido al Señor, que han obedecido la palabra de Dios. Pero ahora Pablo destaca un hecho importante. Han sido obedientes con Pablo presente en medio de ellos. Sin embargo, dice Pablo, ahora que él no está presente, se hace mucho más necesario que sigan siendo obedientes, que sean aún más obedientes. ¿Y qué es lo que está entonces destacando el apóstol Pablo aquí? Está diciendo algo que tú y yo conocemos, algo que tú y yo hemos experimentado tal vez en alguna medida. ¿A qué me refiero? Es fácil mantenerse fiel, es fácil ser obediente, es fácil mantenerse animado cuando un padre espiritual está presente. Cuando una madre espiritual está presente, cuando aquella persona que te llevó a los pies de Cristo está allí al lado tuyo, es mucho más fácil mantenerte animado en la carrera cristiana. ¿Por qué? Porque este padre espiritual está allí animando a estos nuevos hijos de Dios en su fe. Los está animando en su servicio cristiano. De modo que el apóstol Pablo entonces se anticipa y contrarresta la tentación de flaquear al expresar su expectativa de que los filipenses seguirán obedeciendo aunque él no esté presente, aunque él ya no esté allí en medio de ellos, aunque él ya no esté ahí, sino que la distancia los separe. Entonces le está diciendo, no se cansen de obedecer, aun cuando yo ya no esté en medio de ustedes, sino que al contrario, obedezcan aún más y más. Dicho eso, Pablo señala que un verdadero conocimiento, una verdadera comprensión de la gloria y gracia de Jesús debe promover en nosotros un crecimiento, si es que somos cristianos. Por eso él dice a continuación, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer para cumplir su voluntad. Esto de ocuparse, o podríamos decir también esforzarse en la salvación, ¿es qué cosa? Dice Pablo. Es fruto de una comprensión clara, de una comprensión adecuada, de una comprensión firme de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que realmente Pablo quiere decir con esta exhortación a ocuparnos en la salvación? Bueno, si nosotros prestamos atención al contexto, vamos a notar que ocuparse en la salvación, tal como Pablo nos exhorta aquí, no es nada más y nada menos que la obediencia cristiana. Eso es ocuparse en la salvación. Eso es esforzarse en la salvación. Es dedicarse a la obediencia cristiana. Y la obediencia cristiana es vivir la realidad de la gracia salvadora de Dios en nuestra vida. La obediencia es el crecimiento en la piedad personal, es el crecimiento en la santidad personal. Para Pablo esto implica ¿qué cosa? Un trabajo arduo. Para Pablo esto implica un trabajo duro, un trabajo incansable. Ocúpense en su salvación, él dice. Esfuércense en su salvación, esfuércense en su obediencia cristiana. No hay cristianos que puedan ser llevados pasivamente por el Espíritu Santo a la santidad sin sangre, sudor y lágrimas, sin trabajo duro, sin esfuerzo. La búsqueda por la santidad entonces es duro trabajo. Por eso debemos ocuparnos constantemente en ella.
Por eso Pablo nos exhorta aquí a esforzarnos en nuestra salvación, a dedicarnos a la obediencia cristiana. Ahora bien, cada esfuerzo para alcanzar la santidad debe ser realizado con la actitud correcta, con la disposición correcta. ¿Qué quiero decir? Nunca debemos tratar la salvación que Cristo ha ganado por nosotros de manera trivial. Bueno, sí, Cristo me salvó. Qué bueno, gloria a su nombre. Al contrario, dice Pablo, debemos buscar vivir vidas que glorifiquen a Dios con temor y temblor. Con temor y temblor. No porque Dios sea un tirano que finalmente nos pueda lanzar al infierno, sino porque tenemos una actitud de reverencia, de profundo respeto hacia nuestro Dios, que es santo, que es misericordioso, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Pablo les dice a los filipenses que se ocupen de su salvación con temor y temblor, no quiso decir que debían dudar de ella o que vivieran atormentados pensando que algún día podrían perder la salvación. No es eso lo que él está diciendo. Él está diciendo que debían obedecer al Señor con plena confianza de que Dios estaba obrando en ellos. Por eso les dice, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Por lo tanto, como la obra de salvación es de Dios, como la salvación le pertenece a Dios, es Dios quien da el poder, es Dios quien da la capacidad necesarios para realizar esa obra, para realizar la obra de santificación. Pablo busca entonces despertar a los cristianos dormidos, que piensan que la vida cristiana es algo pasivo, que piensan que la vida cristiana no requiere esfuerzo. Él quiere despertarnos a la realidad de que el cristianismo es una vida de duro trabajo para la gloria de Dios, que Él lo dio todo por nosotros, que no retuvo nada, quien se entregó a sí mismo para que pudiéramos ser suyos. La salvación es algo entonces en lo que debemos ocuparnos, en lo que debemos esforzarnos. Pero al mismo tiempo, Pablo señala que el Señor nos dice, estoy obrando en ti, estoy obrando en ti, estoy obrando en ti para que quieras y para que hagas mi voluntad. No te voy a abandonar a las acechanzas de Satanás ni al pecado remanente en tu corazón. Nunca te abandonaré. Estoy obrando en ti y me voy a asegurar que algún día obtengas la victoria. Es eso lo que Pablo nos está diciendo. Que el Señor nos dice a ti y a mí. Yo estoy a cargo, yo estoy obrando. Sigue adelante. Yo estoy produciendo en ti el querer como el hacer para que cumplas mi voluntad. Y fíjense entonces qué incentivo más grande son estas palabras, sabiendo que los recursos que nosotros tenemos que aportar en nuestro combate contra el pecado no definen la victoria. No porque yo me porte bien voy a obtener la victoria. No porque yo me dedique a esto voy a obtener la victoria. Son los recursos del Señor, son los recursos de Dios, son los recursos del Omnipotente los que garantizan la victoria final. Seremos hechos como Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, hermanas, sigan adelante. Sigamos adelante. Vas a llegar a la meta. Llegarás a la meta. Vas a ganar el gran premio de la salvación. No te canses de obedecer. Sigue adelante. Sigue adelante. La segunda cosa que deriva de esta visión clara de la persona y obra de Cristo es el testimonio.
Pablo nos habló primero de la obediencia, ahora nos habla del testimonio cristiano. Verso 14 dice: hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Así es como debe verse la santidad, dice el apóstol Pablo, particularmente cuando se vive dentro del contexto de la comunión del pueblo de Dios. Pablo una y otra vez nos ha estado señalando el llamado de Dios a la unidad de la iglesia, al amor mutuo en la iglesia, y nos ha estado enseñando también el llamado a pensar como Cristo, pensar de la misma forma que Cristo piensa. Es decir, que su humildad, su desinterés, su corazón de siervo se vea en nosotros. Porque debemos tener la misma actitud, la misma forma de pensar que es nuestra ya en Cristo Jesús. Pero hay muchas cosas que disminuyen nuestro entusiasmo en el servicio cristiano. Una de las principales son las rivalidades, las pugnas, las peleas entre los cristianos, que me imagino que ustedes en algún momento han experimentado, y si no han experimentado, las han visto en alguna parte. Pablo menciona a aquellos dentro de la iglesia que son obstáculos en el camino de aquellos que buscan obedecer la palabra de Dios. ¿Y cuáles son esas personas? Aquellas que se quejan constantemente por todas las cosas. Fíjense que Pablo nos llama a no tener ese tipo de actitud. En cambio nos dice: hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Nosotros sabemos que aquellos que murmuran, por lo general, lo único que hacen es criticar por cosas que no tienen ninguna importancia. ¿No es verdad? Son como los fariseos que criticaban a los discípulos de Jesús por cuestiones insignificantes, por cuestiones que no tenían ninguna importancia. Ahora, murmurar, contender, es fácil, ¿verdad? Es súper fácil. Mantener la boca cerrada, seguir sirviendo humildemente, incluso cuando las cosas van mal, cuando no estamos de acuerdo, cuando hay tensiones, cuando hay diferencias. Eso sí que es un desafío. Pero murmurar y pelear es muy fácil. Todos lo podemos hacer así. Pero notemos lo que dice Pablo. Cuando comenzamos a poner a los demás antes que nosotros mismos, cuando nos humillamos, cuando somos obedientes como Jesús, ¿qué es lo que sucede? Pablo dice: seremos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Las personas, esto es muy importante, las personas se dan cuenta cuando los cristianos se parecen cada vez más a Jesús, cuando se aman los unos a los otros con paciencia y humildad, cuando reemplazan las murmuraciones y contiendas por palabras de aliento y fidelidad, cuando se hablan la verdad de Dios animándose los unos a los otros. Las personas se dan cuenta de eso, las personas ven eso, las personas contemplan eso. La generación torcida y perversa, como la nuestra, ve cómo los cristianos comienzan a resplandecer porque actúan de una manera, actúan de una forma completamente diferente al mundo. Digamos que esta es la versión de Pablo de las palabras de Jesús que encontramos en el Sermón del Monte. Jesús dijo en Mateo 5: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida.
Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esto es tanto un desafío como también algo muy, muy emocionante. Queridos, la santidad no se puede ocultar del mundo que nos mira. La gente se va a dar cuenta cuando vivas en santidad para Cristo. Pero hay algo más en lo que Pablo nos dice aquí. Él dice en el verso 16, reteniendo la palabra de vida. Reteniendo la palabra de vida. Una traducción un poco más clara podría ser sosteniendo, levantando la palabra de vida. Es decir, brillamos como estrellas, como luminares, cuando vivimos en unidad, cuando vivimos en comunión, cuando vivimos en amor mutuo y cuando abrimos nuestra boca, proclamamos la palabra de Dios, anunciamos el Evangelio de Jesucristo, predicamos al único Señor y Salvador que es Cristo Jesús. Hay muchas personas por allí que creen que no se necesita predicar el Evangelio, solo hay que vivirlo. Supuestamente, siguiendo el consejo de Francisco de Asís, quien supuestamente dijo, predica a Cristo siempre y cuando sea necesario usa palabras. Supuestamente, Francisco de Asís decía, vive como cristiano siempre, las personas van a notar tu santidad. Y si no notan tu santidad, entonces predica. Bueno, ¿cuál es el gran problema? En primer lugar, es completamente dudoso de que Francisco de Asís haya dicho eso. Yo una vez hablé con un experto en Francisco de Asís que me dijo que nunca, en todos sus estudios, había encontrado esa frase. Es algo que alguien inventó y que se la asignó a Francisco de Asís, cosa que él jamás dijo. Pero fíjense que seguir esa línea de pensamiento, vive nomás el Evangelio, pero nunca predique, solo vívelo, es algo incorrecto. Es algo completamente incorrecto. No existe una sola alma en el cielo que se haya arrepentido y haya creído en Cristo Jesús sin escuchar las buenas nuevas de salvación del Evangelio de Cristo Jesús. Nadie ha llegado a Jesús simplemente porque vio a otra persona vivir una vida santa. Las personas deben comprender por qué los cristianos viven en santidad. ¿Para quién viven en santidad? ¿Por el poder de quién viven en santidad? Y por medio de quién está siendo transformado. Y para eso necesitamos predicar, anunciar, proclamar a nuestro precioso Salvador, Jesucristo. Debes mostrarles a Jesús. Y para mostrarles a Jesús, tienes que hablar acerca de Jesús. Vemos entonces, en primer lugar, obediencia. En segundo lugar, testimonio. Y la tercera cosa que Pablo menciona aquí, la tercera y última, es la adoración. La adoración. Esta tercera y última cosa se deriva entonces de una visión clara de la persona y obra de Jesucristo. Fíjese que Pablo, habiendo exhortado a los filipenses y a nosotros a brillar, a resplandecer en la oscuridad por medio de la obediencia y del testimonio, ahora vuelve a hablar nuevamente acerca de su inminente ejecución. Él dice, así que yo podré gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido ni he trabajado en vano. Al contrario, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me gozaré con todos ustedes. De igual modo, gócense también ustedes y regocíjense conmigo. El propósito del apóstol Pablo
de volver a hablar acerca de su ejecución no es obviamente amargar a los filipenses. Yo sé que hay algunas personas que son especialistas en amargar a las otras, ¿verdad? Está todo feliz, lo están pasando todos bien y aparece, sí, pero es que ustedes no saben lo que pasó. Se nos echó a perder todo eso. Siempre hay uno así, ¿verdad? Como este personaje de Snoopy, ¿era? El que andaba con una nubecita arriba. ¿Se acuerdan? No me acuerdo el nombre de él. ¿Grinch? No es el Grinch. No, el personaje de Snoopy. Siempre andaba con una nubecita, andaba todo amargado, todo depresivo. O de la Mafalda, ya no me acuerdo quién era. Bueno, pero hay mucha gente que es así. Pablo no está haciendo eso. ¿Qué está haciendo Pablo? Está llevando nuevamente a los filipenses al tema del gozo, pero lo está haciendo por un camino diferente. Pablo dice que incluso la muerte, sea que esto ocurra tarde o temprano, será representativa del sufrimiento que implica el llamado a los creyentes a brillar como estrellas en un mundo oscuro. Pablo ve su propio sufrimiento como una oportunidad para desarrollar el servicio que otros creyentes ofrecen al Señor mientras sostienen, mientras levantan, mientras proclaman la palabra. Por eso él dice, así yo podré gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido ni he trabajado en vano. Al contrario, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Fíjense, ¿qué está haciendo Pablo? Está hablando a los filipenses acerca de su ministerio. No quiere haber trabajado en vano. ¿Quién de nosotros le gustaría trabajar en vano? Nosotros siempre pensamos en un propósito. Siempre pensamos, bueno, yo hice esto con un propósito. Trabajar en vano resulta ser completamente insatisfactorio. Mira, todo lo que hice y fue en vano. Bueno, Pablo no quiere eso. Él está tratando entonces de aprovechar por todos los medios de promover ¿qué cosa? Promover la obediencia de los filipenses. Promover la obediencia de ellos. Y Pablo describe su ministerio aquí como ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe. ¿Qué está haciendo aquí? Está usando una expresión del Antiguo Testamento, particularmente del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, para describir el acto de adoración. Lo que está diciendo entonces es lo siguiente: mi ministerio, derramado enteramente por el bien de la iglesia de Jesucristo y por la gloria del nombre de Jesús, es en sí mismo un acto de adoración al Señor. Yo sirvo al Señor como un acto de adoración para Él, para su glorioso nombre. Y Él quiere que los filipenses entonces se unan a Él, realizando un acto de adoración similar al de Pablo en su servicio cristiano. Y eso es lo que el Señor quiere que entiendas hoy también. Tu servicio en la iglesia es un acto de adoración. Nosotros no venimos a la iglesia solamente a calentar un asiento. Nosotros venimos a servir a Dios, pero este servicio a Dios no es para el bien de mis prójimos, para el bien de mis hermanos. Es principalmente un acto de adoración a Dios, para darle toda la gloria a Dios. Pablo quiere que la fe y la vida de los filipenses, así como tu fe y mi vida, sean una ofrenda que traigan gloria a Dios. Y además dice, una vida así es una vida de profundo gozo. Fíjense, la piedad y el gozo, la santidad y el gozo están vinculados estrechamente, están conectados. La vida de piedad, la vida de santidad, no es una vida de austeridad, de autoflagelación, pensando en que todos los placeres nos han sido arrebatados por servir a Cristo, por seguir a Jesús. Muchas personas que piensan así, pobres cristianos, no pueden vivir la vida, lo pasan tan mal. Imagínense si
Si la Jesús y Gabriel pensaran así, ¿cómo hubiera sido el matrimonio? En cambio vimos que estaban pasándolo bien, estaban felices. No vamos a hablar de ciertos pasos que hizo Gabriel, pero había alegría. Entonces hay muchas personas que piensan que la vida cristiana es precisamente así. Es una vida de austeridad, es una vida fome, es una vida aburrida. Pero Pablo dice, para nada, para nada. Al derramar mi vida en obediencia al llamado de Jesús y al exhortarlos a ustedes a hacer precisamente lo mismo, Pablo dice, les estoy presentando la buena vida. Les estoy presentando la mejor vida, una vida llena de alegría, una vida llena de gozo. Por eso termina diciendo que Él se alegra y Él se regocija en esto. Y asimismo los llama. De igual modo, gócense también ustedes y regocíjense conmigo. Queridos, quiero insistir en esto una vez más porque es muy importante. La vida feliz y la vida santa van de la mano. La vida feliz y la vida en santidad van de la mano. El verdadero gozo y la verdadera piedad van de la mano. Te robas los placeres más profundos, te robas los placeres más duraderos cuando abandonas la obediencia, cuando dejas de obedecer al Señor. De modo que, dice Pablo, de modo que vincula nuestra obediencia a la obediencia de Jesús en su muerte abnegada y en su servicio a los demás. Jesús ahora comparte su vida de resurrección con aquellos que confían en Él a través del Espíritu Santo, quien está obrando en nosotros, tanto para querer como para hacer la buena voluntad de Dios. Y Pablo invita a los filipenses y a nosotros a compartir su gozo centrado en Cristo y por lo tanto a responder a la oposición externa y a la frustración interna, no con murmuraciones, no con contienda, sino con contentamiento, no con egocentrismo, sino con sacrificio por los demás. Y tal obediencia, queridos, nos hace estrellas que brillan en un mundo oscuro, porque así manifestamos el resplandor de Cristo. Cristo, que es la luz del mundo, esa luz del mundo que nosotros debemos anunciar, que nosotros debemos predicar. Oremos.